8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de, entonces son 9: sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, discernimiento, género de lenguas e interpretación de lenguas. Así que vamos a ver un poco sobre esto, los dones de revelación para conocer, dones de revelación para conocer. La primera clasificación que haríamos de los primeros 3 son sabiduría, ciencia y discernimiento. Sabiduría, ciencia y discernimiento, que son dones de revelación para conocer, O sea, necesitamos la sabiduría, pero no la sabiduría que decía, son la sabiduría especial, porque hay una sabiduría que es dada, la sabiduría que Santiago dice que si alguno es falto de ella, pídale a Dios, la sabiduría para vivir. Pero hay una sabiduría especial que es como un don, y está muy demostrada en la Biblia, ya lo estuvimos viendo, una palabra de sabiduría, cómo se levantaron hombres en un momento de dificultad para traer luz, para traer conocimiento sobre un asunto en particular. Entonces se necesitaba la intervención de una persona dotada de un don de sabiduría, y lo vimos ya ese punto. Y los dones de saber, que tiene que ver entonces con, de conocer, que son sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritu. Estos son dones para conocer. Dones de poder para actuar. Dones de poder para actuar, que son fe, operación de milagros y dones de sanidades. Estuvimos también viendo esto. Fe, operación de milagros y dones de sanidades son dones de poder para actuar. Para actuar. Porque nosotros tenemos que, de alguna manera, que lo que creemos sí pueda ser confirmado. La Biblia dice que Dios testificaba juntamente con ellos y había confirmación. Amén. Y por eso dice, estos son dones de poder para actuar. A veces hace mucha falta esto en la iglesia, porque las personas no tenemos como muy claro estos dones. Por ejemplo, el primer don, aquí en cuanto a dones de actuar, tenemos el don de fe. Pero no es la fe común para ser salvos, es una fe que es un don especial, un don en particular. Esa fe que Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, tremendo eso, ¿no? Le podríais decir a ese monte, o sea, que puede llegarse a ver hasta ese extremo. Yo nunca he visto que eso haya acontecido, pero parece exagerado, pero Dios lo dijo, Jesús lo dijo. Decirle a una montaña que se traslade y se trasladaría. Eso suena, pero que alguien podría tener. Y la Biblia habla de dones de fe para hacer obras únicas. Y hace falta en la iglesia un hermano que tenga un don especial de fe. Pero no, a veces no lo hay porque no lo deseamos, no nos preocupamos mucho como por decir, Señor, ¿en qué puedo yo contribuir a la iglesia? ¿Cómo puedo yo ayudar? Pedir o desear los dones, cualquiera que sea, pero que usted sienta que tiene como un don de fe y operación de milagros. Operación de milagros también es otro don muy particular, porque un milagro es algo que ocurre sobrenaturalmente. Y por ejemplo, no es una sanidad.
Hay sanidades, pero hay milagros. Por ejemplo, lo que Dios hizo con mi vida, yo no tengo la menor duda que lo que Dios hizo conmigo fue un milagro. Un milagro. Un milagro porque yo entré cargado y salí caminando. Eso es un milagro, algo que de repente sucede. Y la Biblia habla de milagros, y se han dado milagros, pero casi no se ven milagros. Y qué bueno que podamos un día de estos ver un milagro, porque hay un hermano que tiene un don y se puso a orar y dijo: Señor, yo quiero que me uses, yo quiero que me uses. Y qué bendición yo poder ser un vaso, un medio que Dios usa para hacer un milagro. ¿Usted cómo se sentiría que Dios le use para orar por un enfermo y que se levante, que se sane? Don de sanidad. Estos son dones para actuar, fe, operación de milagros y dones de sanidades. Porque no todos los enfermos, no todas las enfermedades, hay sanidades, porque no todas las enfermedades sanan. A veces es importante entender que nosotros igual tenemos que morirnos de algo nos vamos a morir. Yo estoy seguro, igual que usted, creo también de eso, amén. Pero hasta que el Señor quiera, si el Señor quiere, Él puede sanarnos. Hay enfermedades como las que uno lee en los evangelios, cómo se levantó el paralítico, cómo el ciego le apareció la vista, cómo el muerto resucitó, infinidad de sanidades. Y lo lamentable es que tengamos que hacer memoria de eso como cosas del pasado. Pero en otro sentido decimos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo por lo menos me alegro mucho cuando de repente me encuentro con hermanos que yo les creo, porque no tiene por qué estar diciendo mentiras. Hermano, usted oró por mí y Dios me sanó. Bueno, gloria al Señor. Pero eso como que le da de alguna manera a uno, entonces Dios sí está haciendo presencia en su iglesia. Porque lo que necesitamos en nuestro medio, hermanos, antes que todo es la presencia de Dios. La presencia de Dios, que la gente se convierta. Yo estoy muy contento por poder bautizar el domingo 5 personas. Yo creo que Dios las convenció. Eso es maravilloso, que podamos ver que la gente se convierte a Dios. Eso es grande, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿A cuántos no se sienten felices de que les habló a alguien y esa persona se convirtió? Yo creo que eso le da a uno gozo, satisfacción. Esta es una almita que yo le hablé, y eso realmente es importante. Gloria al nombre de Jesús. Y por último tenemos los dones de expresión. Estos dones para actuar son fe, operación de milagros y dones de sanidades. No todas las enfermedades obviamente sanan. El mismo Jesús no sanó a todos, sanó a muchos, no sanó a todos. Y no sanó a todos porque igual la fe no es de todos. La fe no es de todos. Pero sí hay casos en la Biblia, y hay casos en los últimos tiempos de hermanos que podemos decir: el Señor nos sanó, nos sanó. Hay que orar a Dios, hermano, que esos dones de la sanidad vuelvan a la iglesia. Pero tenemos que, cuando nos arrodillemos, pedirle a Dios que confirme los dones, que volvamos a oír testimonio: hermano, Dios me sanó, Dios me dio el Espíritu Santo, y yo me convertí al Señor, tuve una experiencia de transformación, de cambio. Porque eso es lo que a todos nos anima, ver que Dios está obrando de una manera o de otra. Y los últimos 3 dones son dones de expresión, que son dones de profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas. Estos son dones de expresión, profecía y género de lenguas y interpretación de lenguas.
Son cosas también que la iglesia no desarrolló. Tenemos que reconocer eso, que entre nosotros hay muchas cosas de los dones del Espíritu que no sé, o por descuido, porque en su tiempo se dieron, por descuido tal vez, o por falta de pedirle a Dios. Son dones que yo creo que no se conocen mucho en nuestro medio. Por ejemplo, el don de interpretación de lenguas. El don de lenguas. Hoy ya es muy escaso oír a un hermano hablar en lenguas. Y es más, cuando lo oímos, ya casi como que nos parece, o sea, es más, muchos dicen que hoy en día no es necesario, y no es que tenga que ser necesario, pero a mí personalmente me gusta oír a un hermano hablar en lenguas. Pablo lo dijo: no impidáis el hablar en lenguas, por algo será, porque en eso hay una manifestación también milagrosa de Dios. Amén. Una persona le da lugar al Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Estos tres géneros entonces de expresión: profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas. Por ejemplo, la profecía. Bueno, la profecía del Antiguo Testamento era como un oficio. Había hombres profetas dedicados todo el tiempo al ejercicio de la profecía. En el Nuevo Testamento también se habla de algunos profetas que en un momento dado prevenían sobre algo hacia el futuro. Siempre se ha tenido la idea de la profecía como advertir sobre un acontecimiento futuro. Eso está también descrito en la Biblia. Cuando Pablo iba a ir a determinado lugar, alguien le profetizó y le dijo qué le iba a pasar allí, y exactamente le pasó así, porque había profecía hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? En nuestro medio la profecía tiene otro sentido, que es la profecía de exhortar, de enseñar. Todo el que predica bajo la inspiración del Espíritu Santo, nosotros siempre hemos considerado que trae una palabra profética, porque es una palabra inspirada por el Espíritu. En Corintios 14 dice que el que profetiza habla a los hombres, y la profecía está dada para edificación, o sea, edificación, exhortación y consolación. Esa es la profecía, más que todo así la entendemos nosotros, sin desconocer que sí hay, y si pidiéramos a Dios, Dios levantaría generalmente un mensaje especial que no tiene que ver con doctrina ni con nada de esto, sino porque puede ser que hubieron muchos profetas falsos, y puede haber profetas falsos que pueden levantarse e inducir a otros a creer cosas que Pablo dijo: si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otra cosa diferente de la que os hemos anunciado, sea anatema, porque ya la revelación de Dios está toda completa y los misterios de Dios están todos revelados. Pero no estamos diciendo que no pueda haber un momento dado en que algún hermano pueda ser usado para profetizar, pero casi no se oye eso, casi no se ve eso, ya digo, por la misma indiferencia, el mismo desinterés. Es que nosotros, inconsciente o conscientemente, en los últimos tiempos parecería que hemos manifestado mucho desinterés por los dones espirituales, mucho desinterés. Yo quisiera, y hay un librito que ayuda mucho y lo recomiendo, un libro que escribe el hermano Eliseo Duarte, Los dones espirituales. Yo creo que eso hace mucha falta hoy en día, que la iglesia como que renovemos ese sentir nuevamente y le demos más libertad al Espíritu Santo en nuestro medio.
El don de profecía entonces tiene que ver con eso, edificar en la enseñanza, en la exhortación y la consolación. Don de profecía y el género de lenguas. Bueno, yo creo que cuando la Biblia habla de género de lenguas es que en realidad existen muchas formas y casi cada cual tiene unas formas de hablar en lenguas, no todos hablamos igual. Yo lo digo con humildad y con sencillez delante de Dios. Yo creo tener un don de lenguas y las lenguas también tienen que ver porque a Pablo le dedicó todo un capítulo a esto de hablar en lenguas, porque realmente es una cosa impresionante, es una cosa que impresiona. La primera vez que yo hablé en lenguas, realmente uno se plantea muchos interrogantes y es algo que lo marca a uno muy profundamente, porque no es cosas que yo me las busco o que yo me las invento, sino que yo estoy adorando a Dios y de repente resulto hablando en lenguas. Eso es una cosa, no sé si está bien decirlo, fascinante. Y fascina tanto que uno cuando recién recibe el Espíritu Santo siempre quiere hablar en lenguas, porque es fascinante, le da a uno una sensación realmente muy particular, porque entre otras cosas dice que el que habla en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu hable misterios. Amén. Y ese era el problema de los corintios. Los corintios se fascinaron cada uno con su don y menospreciaban, se creían más espirituales que otros. Y entonces Pablo está diciéndoles que los dones son dados a la iglesia no para envanecimiento particular, sino para el servicio de los santos. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo, pues obviamente eso lo hace sentir, tener compromiso con la iglesia. Romanos capítulo 12 y el verso 9 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si el de servicio, el servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, hacedlo todo, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Pero el Espíritu, la unción del Espíritu nos hace ser participativos, sentir el deseo. Uno ve en los hermanos a veces cuando hay esa humildad, esa espiritualidad, uno no piensa en cómo servir, cómo ayudar. Tal vez por eso a veces somos muy indiferentes, porque no sentimos como esa carga. Terminando aquí entonces, hermanos, estos 9 dones, todos tienen el propósito de que la iglesia se desarrolle, así como cada miembro en el cuerpo tiene una función y la desarrolla, la cumple y facilita que el cuerpo cumpla su función. Igualmente la iglesia, cuando cada hermano tiene un don y lo sabe usar y lo usa, amén, porque eso es lo que enriquece. Por ejemplo, cuánta falta nos hace tener en la iglesia hermanos que oran por los enfermos. A veces creemos que eso es función del pastor y yo les he dicho, y verdad que así fue,
Cuando yo recién me convertí, yo fui bautizado con el Espíritu Santo, pero cuando iba a orar por un enfermo, yo llamaba al pastor. Pastor, que vengo a orar por el enfermo. Y una vez me dijo el pastor, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Y dije, sí, hermano. Digo, ¿y por qué no ora usted? ¿Para qué cree que lo recibió? Y me regañó. Y gracias a Dios por ese regaño, porque eso me dio a mí autoridad. Yo también puedo. Porque yo pensé que solo el pastor y los diáconos podían orar por los enfermos. Pero resulta que cualquiera que tenga la fe tiene que orar, porque es una investidura que Dios ha dado para actuar. Yo siempre digo, un policía le dan un uniforme y le dan un arma y lo mandan a la calle. Y él no tiene que decir, comandante, aquí hay un ladrón, ¿qué hago con él? Se entiende que él tiene autoridad, que tiene que actuar, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y cuando la iglesia está llena de dones del Espíritu, qué bueno que uno no tenga que decirle a la gente, hermano, venga al ayuno, hermano, venga a la vigilia, hermano, venga a la oración, hermano, venga, porque eso a la final no es como lo que yo pienso que debe ser. Nada en la iglesia se debe hacer como porque tengo que hacerlo, pero cuando hay el don del Espíritu Santo, la gente no lo hace porque tengo y no porque quiero, me deleito, me agrada. Esos hermanos que vienen a la madrugada a orar, yo también lo hice, ayunar, a orar, gloria a Dios, porque cuando hay el Espíritu lo guía a uno a las necesidades propias del Espíritu. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que siente hambre y sed, amén, porque eso es, no hay que estar diciéndole a los hermanos. Por ejemplo, yo soy muy, digamos, no estoy muy de acuerdo que la gente haya que estarle diciendo que tenga que hacer. Yo siempre digo, el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. La Biblia dice, nadie os enseñará como la misma unción, os enseñará todas las cosas. Bueno, eso es tan claro en la palabra de Dios. Nadie va a enseñarle a usted. No hay pastor, no hay maestro, no hay teólogo, no hay nadie. Las cosas que se aprenden en el secreto de Dios, esas cosas perduran para siempre. Las cosas que aprendemos de los hombres se nos olvidan, pero las cosas que aprendemos en la gracia y del amor de Dios perduran para siempre. Quiero decir que es importante prestarle atención a la obra del Espíritu. Yo estoy orando y yo quisiera que los hermanos que vienen al ayuno, que vienen a la oración, oráramos a Dios. Señor, derrama de tus dones, derrama de tus dones. Levanta la generación del Espíritu Santo. Amén. Que estas ancianas, estos ancianos, que son como esos cabitos de vela, que ya casi nos apagamos, sigamos ardiendo, pero que ojalá los jóvenes también miren esos pocos remanentes que están quedando. Amén. Porque ese es el camino, ese es el camino. El camino por excelencia es la dirección del Espíritu Santo. Póngase en pie y démosle gracias a Dios y gracias por su tiempo. Soberano y eterno Dios,